los Hechos, capítulo 1, versos 6 al 9. Versos de 6 al 9. Leemos todos, los que puedan leer. La palabra de Dios la leemos en el nombre de nuestro Dios triuno, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra. Entonces, los que se habían reunido, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice el 9? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, marcharon, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Padre, gracias te damos, Señor, y esta mañana te pido, Padre amado, que cada palabra que salga de mi boca sea de bendición para este pueblo, que tu Espíritu Santo sea ministrando el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas. Bienvenido, Espíritu Santo, en el lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Entonces el tema de hoy día es la ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 6 vemos la preocupación del pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le preocupaba solamente saber si es que el reino de Israel iba a ser restaurado ahora. Eso dice la Escritura. Y cuando usted tiene a Cristo, usted cree que todos los problemas se le han solucionado. Porque eso he escuchado usted al hermano José Cárdenas mañana, ya lo escuchaba yo ayer, lo que el Señor empieza a hacer en su vida. Pero también cuántos años estuvo de espalda al Señor, lo que el Señor ha hecho con Juan Carlos Seminario, con lo que está haciendo y lo que tiene por hacer. Entonces la gente se ilusiona y dice: yo vengo a Cristo porque ahí me va a solucionar el problema de una, dicen los muchachos. Y a veces sí es de una, como el caso de José Cárdenas. El Señor le quitó, decía ayer en el testimonio que daba antes de bajar a las aguas, el Señor le quitó de una esas ansias por el alcohol, y eso ya es ganancia. Amén. El diablo le quitó todo. Todo le quitó. Cuando yo digo todo, es todo. Pero gracias a Dios ha llegado de pie a los caminos del Señor. De pie quiere decir que no llegó con una pierna menos, o en la clínica, o en el hospital, o preso. Porque Satanás también hace eso. Ellos los abandonan y los dejan, no a la buena de Dios, sino a la buena de los demonios. Porque en las cárceles lo que hay es droga, alcohol, violaciones, crímenes. Ese es Satanás. Al pueblo de Israel, dice que ya una vez que el Señor resucita, sus discípulos le preguntan. Miren que los discípulos que habían andado con él, que habían visto los milagros, que habían visto todo lo que el Señor había hecho, resucitado a los muertos, que los paralíticos habían caminado y los ciegos habían visto. Eso no era suficiente para ellos. Ellos querían una restauración física de su nación. Por eso le preguntan. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y a veces nosotros también, cuando venimos al Señor, queremos que el Señor nos restaure todo. Pero como esa frase trillada que siempre decimos, es que todo será en el tiempo del Señor, es verdad. Y el Señor le contesta: no nos toca a nosotros saber cuál es el tiempo, porque mi Padre puso todo en su sola potestad, el tiempo en que restaurará a Israel. Pero yo quiero decirle algo, pongan cuidado con esto. El tiempo está muy cerca, también es otra frase trillada. Usted ha escuchado siempre, ¿no? A nivel de los más grandes predicadores hasta los más pequeñitos como yo. El tiempo está cerca, la venida está
más cerca. Pero yo le quiero decir algo, en una deducción, yo creo que más física que espiritual. Cuando el Señor dice que no pasará una generación, y el tiempo será el tiempo. Cuando habla de una generación, yo no estoy hablando más física que espiritual. Israel, ¿en qué tiempo fue restaurada como nación? ¿En qué tiempo, en qué año a Israel se le dio el territorio? En el año 1948, la ONU, incluyendo el Ecuador como países que confirmaron que se le diera el territorio donde Israel actualmente se encuentra. En el año 1948, a pesar de que ya los israelitas habían ido, pero se la reconoce como nación. Y si ustedes desde el año 1948 al año 2015 saca cuenta, son 63 años. Cuando se dice que el tiempo está cerca, yo digo, Señor, ¿será que sí es verdad que este es el tiempo? Porque yo no puedo saber más que el Señor Jesús. Porque Él le dijo a sus discípulos y le dijo a todos. En capítulo 24 de Mateo dice que son las señales antes del fin, las que tendrán que cumplirse, y toda palabra se tendrá que cumplir. Ningún hombre puede cambiar ni una tilde ni una coma de lo que el Señor dijo. Pero si tenía 63 años después de la restauración del pueblo de Israel como ciudad, suponiendo que vivo 80 años, entonces tendrían que cumplirse los tiempos que dice de la gran tribulación, el arrebatamiento. Entonces sí podría ser. El Señor sabe que yo no estoy jactándome de nada, y Él respalda esta palabra. Amén. Desde el reino de los cielos. Yo no estoy diciendo que es en el Espíritu que el Señor me lo ha revelado, sino que le dije, en discernimiento físico, si el Señor dijo que no pasará una generación, yo no sé a cuál generación se refiere, pero yo podría decir, es la generación de la restauración del pueblo de Israel. Entonces, sí es verdad que hay que predicar a tiempo y a destiempo, porque puede ser que estos sí sean los últimos tiempos. Amén. Amén. Solamente se lo dejo como para que usted lo piense, para que usted sepa que hay que predicarle a la familia. Y que si no es el tiempo, qué pena que yo le haya dicho esto, pero usted ha ganado un alma para Cristo. Usted ha ganado a un familiar para el reino y no ha dejado que vaya al lugar donde está el chamuco con su demonio. Porque así como usted y yo fuimos rescatados, usted tiene la obligación, como obrero de Cristo, de predicarle al que no conoce de nuestro Señor como Salvador, como único Salvador. Entonces el pueblo de Israel, los discípulos mismos, preocupados por la restauración del reino, porque estaban bajo un sometimiento de conquista del pueblo romano. ¿Sí sabían eso, no? Que cuando el Señor Jesucristo vino, el pueblo de Israel estaba sometido a una conquista, estaba bajo un yugo y pagaban impuestos. Y a nadie le gusta estar bajo un yugo ni bajo una imposición. Si solo cuando tenemos que pagar impuestos nos preocupamos, imagínense. Y ahora la ley en el Ecuador, que si no paga impuestos va preso. Si no paga el seguro social va preso. Entonces ese pueblo estaba hasta aquí. No solamente que si no pagaban impuestos era que iban presos, los mataban. El pueblo romano los podía mandar a la cárcel sin ninguna fórmula de juicio legalmente instituida. Ellos esperaban al profeta Salvador, del que habló Moisés. Y usted va a ver más adelante que aún sus discípulos, después de muerto nuestro Señor Jesucristo, solo creían que era un profeta, que no era Dios mismo. En la segunda parte del mensaje lo vamos a ver. Y dice el Señor en el verso 7: nos toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Pero el Señor le dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis testigos
Jerusalén, toda Judea, y en Samaria, y hasta Guayaquil. Amén. Y hasta Guayaquil. Gloria al Señor. Entonces, de ese poder que hablaba el Señor Jesucristo, es más importante de saber cuándo son los tiempos, que es el que hoy día yo quiero hablar. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque si usted y yo no tenemos poder del Espíritu Santo, vamos a tener miedo, un pánico que nos paraliza, que nos electriza para hablar públicamente del Señor. Yo escuchaba ayer un testimonio ahí en la playa de una de las personas que se bautizó. Ella tenía pánico a hablar de Dios, pero hace unos días atrás fue a un matrimonio de una amiga y esa amiga la presentó a ella como su mejor amiga y ella dio testimonio de quién era su amiga, pero el Señor le cambia el chip. Cuando ella va a hablar del testimonio de quién era su amiga y de la amistad y de todo esto, el Señor le dice: ahora habla de mí. Y en el matrimonio dice que ella hablaba del Señor y no sabía lo que hablaba. Ella dio testimonio público que no puede permitir en su casa que venga su hermano o su hermana con malos modales a comprar una botella de whisky y quererla poner en su casa, invitar a su marido o a su mujer a que come trago, o si es su cuñada viciosa, alcohólica, borracha y drogadicta, mejor no la invite, porque trae malas costumbres. Usted invite a una hermana que le pueda hablar de Cristo, o una mujer que esté atenta a escuchar de Dios, porque eso no le trae buenas costumbres. Esos espíritus de gente inconversa se quedan en las casas. Se lo digo por experiencia. Se lo digo por experiencia. Aún de cristianos, medios convertidos o medios inconversos todavía, cargan espíritus del demonio en su corazón y en su mente. Y usted tiene que limpiar su casa, limpiar su lugar de trabajo. Hay gente que llega con espíritus del demonio en su cabeza a mirar a su mujer, a mirar a su hija, o mujeres que llegan a mirar al marido. Son espíritus de adulterio, de lujuria. Usted tiene que expulsarlo. Yo permanentemente hago eso en mi casa. Usted va a decir: el pastor está loco, ¿no? Yo expulso demonios, porque usted los demonios no los ve, son espíritus, o usted lo ve, no lo ve. Los demonios tienen nombre: demonio de alcoholismo, de droga, de mentira, de hurto, de robo. Los demonios tienen nombre. Son agentes de Satanás, del enemigo, agentes de disensión. Por eso usted tiene que expulsarlo. La oración, el ayuno, y lo que usted lo va a librar de ese ruedo, de ese círculo que el enemigo le envía a usted para paralizarlo y neutralizarlo. Así que el pueblo de Israel, retomando el mensaje, quería una restauración física de su pueblo. El Señor le dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre usted, sobre ti, el Espíritu del Señor. Y ese poder al que hoy día hemos invocado nosotros, gloria a Dios, es al Señor Jesucristo. amén. Usted tiene que pedirle que el Señor Jesucristo lo bautice con el Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo por sí solo no va a venir. Yo estuve equivocado durante mucho tiempo pidiéndole al Espíritu Santo que venga, y no es así. Juan bautizó ¿con qué? Con agua. Y el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Bautizará con el Espíritu Santo. Así que cuando usted quiera que el Espíritu Santo de Dios venga sobre su vida, tiene que pedir al Señor Jesús, al Hijo del Dios eterno, al que todo lo tiene, toda potestad que está sobre él, que le envíe el Espíritu Santo del Señor. Dice el verso 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fue alzado y le recibió una nube. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces la pregunta es: y cuando el Señor regrese,
Yo le voy a poner en su corazón y en su mente. ¿Cómo usted cree que va a regresar el Señor Jesucristo? ¿Cómo? Así mismo. Él va a regresar con sus marcas en las manos. Cada vez que usted peca, o cada vez que usted se arrepiente, o cada vez que un pecador se arrepiente, o cuando usted presenta a un nuevo convertido al Señor, cuando usted ora por una persona, cuando usted está clamando a su Señor, el Señor Jesucristo comparece ante el Padre y le dice: perdona, yo pagué el precio. Mira mis manos, mira mi costado, yo pagué el precio. Este fue el precio de su pecado. Por eso es que no hay nada más lindo en la vida, el hombre o de la mujer, que hablar de la sangre de Cristo, de las llagas, de esa corona de espinas, ese costado traspasado, el precio que nuestro Señor pagó por muchos, dice la Escritura. Porque a muchos le predicaremos, pero no todos creerán. La Escritura dice: el Señor derramó su sangre por muchos. Pero usted no se canse de predicar. Yo le he predicado a personas por muchos años, que hace muchos años han venido a lo que es nuestras familias, nuestros hijos. Ore en su casa, ore usted en su casa, solita, solito. El Señor va a cambiar ese estado de desempleo, va a cambiar a su familia. El pastor, la congregación, va a estar orando por usted. Pero usted lo puede hacer con sus propias rodillas, con su propia boca, con sus propias palabras. Usted lo puede hacer y el Señor lo va a escuchar. Todo en el nombre de su Hijo amado, de nuestro Señor Jesús. Vamos al libro de Lucas, capítulo 24, verso 47. Verso 24. Leamos primero el 17 al 21. Para que usted vea que los apóstoles también esperaban ver la restitución del reino. Cuando el Señor Jesucristo muere y resucita, se le aparece a sus discípulos. Y estuvo 40 días caminando con ellos. Y se le apareció a unos que iban camino de Maús, a dos discípulos. Y dice del verso 17 al 21, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El Señor ya había resucitado. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? El maestro se hizo como que no sabía. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, ¿qué dice? Profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. No lo reconocían como Dios mismo, como el Hijo de Dios. Varón profeta. Dice: ¿y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos, ¿qué dice? Que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Con esto queda claro en las Escrituras que aún sus discípulos no creían que era el mismo Dios, era el Hijo de Dios. Lo único que esperaban ellos era una restauración de su pueblo. A veces nosotros solo estamos esperando que el Señor nos restaure nuestra economía, nuestros negocios, nuestra casa, pero no buscamos lo más importante, que el Señor le dé ese poder del que Él le habló, el poder del Espíritu Santo, para que usted ya no solamente ande en la carne,
sino que ande en el Espíritu. Porque cuando usted llega a ser un hombre o una mujer espiritual, será como lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 13, 1 de Corintios. ¿El amor es qué? Todo lo soporta. El amor es benigno, o sea, el amor es bueno. El amor todo lo espera. ¿Qué más? Todo lo soporta. Por eso es que mi mujer me soporta a mí. El amor no es vanidoso, no se jacta, no se envanece. Amén. Pero eso cuando usted anda en el Espíritu. Cuando usted anda en la carne, usted se vive envanecido de lo que no es. Porque usted cree que es, pero no es. Anda jactándose de lo que no es, que usted cree que es. No es bueno. O sea, no es benigno. Porque anda en la carne. Usted no puede andar siempre con esa pena y ese dolor de que no le pagaron nada. Porque si usted anda con esa pena y ese dolor, usted tiene un dedo acusador contra esa persona. Entonces no se abre la ventana de los cielos. Porque usted tiene su propia fuerza queriendo cobrar la plata. La Biblia también dice que a todo el que te pida le des. El que quiera tomar de ti prestado la cama, le des también la túnica. Que a nadie le niegue. Entonces, si usted, ese dedo acusador, no lo levanta, no quite ese yugo, dice la palabra, entonces no vendrá la bendición sobre su vida. Porque usted está acusando, porque usted tiene un dedo acusando, porque ese yugo no se pudre. Por eso la bendición no viene sobre usted. No sé si usted se ha dado cuenta que cuando usted cumple con la persona la promesa o el pacto que usted tiene, en el mundo católico decían la manda, vamos a cumplir una manda. ¿Ustedes saben lo que es una manda? Como un pacto. Entonces el Señor abre la ventana de los cielos. Usted debe tomar como un principio la justicia y la misericordia, porque el Señor lo que ama, ¿qué cosa es? Que hagamos justicia. Dice, yo lo que amo, por lo que tú debes buscar, es hacer justicia y amar misericordia. Eso es lo que le agrada al Señor. Hacer justicia y amar misericordia. Así que yo hoy día pido a usted dar esta 25 minutos, 30 minutos de predicación. Busquemos que nuestro Señor Jesucristo nos envíe el Espíritu Santo de su Padre. Y Él sabrá que el tiempo se lo va a meter en su corazón y en su mente. De pronto se le aparece esta noche en su casa. Y no tenga temor. Si le llega de repente, la Biblia dice que como un de repente el Señor se posó sobre los que estaban los 120 en el día de Pentecostés. Como un estruendo, dice el cielo. Toma la espada, vamos a conquistar en el nombre del Señor. La batalla ganarás. Toma la espada, vamos todos a pelear. La victoria Él nos ha dado, vamos a celebrar. No permitas que caiga tu fe, mantente firme en la prueba. Levanta tus manos en señal de victoria.